Mateo 26, 36 al 45 nos dice su palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Una vez más vemos aquí y tenemos una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Y lo que vamos a ver aquí es la importancia o lo importante que es la oración. Lo que vamos a estar viendo aquí también, lo que es la obediencia y entender que Dios rige todas las cosas y que nada sale de su control. Él siempre tiene el control. Y con eso vemos que la enseñanza aquí es confiar plenamente en Dios. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y al confiar en Él, estamos confiando en su soberanía, de que Él siempre lo sabe todo. El tema de hoy es: hágase tu voluntad. Y esto es sumamente importante, y así entramos rápidamente a lo que es aquí en Mateo 26, verso 36. Nos dice el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Veamos algo importante, siempre yendo a la cultura para saber qué es el Getsemaní. El significado viene siendo lugar de aceite o lagar de aceite. Este era un lugar que nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a frecuentar constantemente. Por eso es que vemos también más adelante, y lo vamos a ver, si Dios nos lo permite, la próxima semana, que Judas sabía muy bien en dónde se encontraba el Maestro, porque era un lugar donde nuestro Señor Jesús le gustaba ir con sus discípulos y le gustaba ir a orar a ese lugar. Por eso es que a Judas le fue fácil encontrar a su Maestro, a Jesús. El apóstol Juan lo detalla mejor en su evangelio, lo hace un poco más amplio para que nosotros podamos entender esto, en Juan 18, versos 1 y 2. Y dice: y habiendo dicho Jesús estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces aquí vemos que Juan lo detalla a la perfección para que nosotros nos demos cuenta cómo fue que Judas supo exactamente a dónde iba, porque en la semana antepasada, cuando Jesús está hablando con sus discípulos en la cena, Él nunca les dijo a dónde iban a ir. Era obvio que Judas sabía que estarían en el huerto de Getsemaní y en el torrente de Cedrón, que se encuentra entre Jerusalén
y entre el monte de los olivos. Este era el huerto de Getsemaní, lleno de árboles de olivo o aceitunos, como se les llama. El olivo, el árbol de oro líquido, como también le llaman allá precisamente en Israel, de aceite de oliva, por eso el significado del lagar de aceite. Ahí le gustaba pasar tiempo a nuestro Señor Jesucristo, principalmente para orar. Y dijo a sus discípulos, dice el verso 36, siéntense aquí entre tanto que voy ahí y oro. Qué importante es la oración en todo tiempo y en todo lugar, y principalmente en cualquier situación. Aún más, amados hermanos, aún más cuando viene lo adverso, cuando viene lo que es la adversidad a nuestra vida, debemos orar sin cesar, tal y como nos lo dice la palabra, porque es la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe en Filipenses 4:6, nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Recordemos que el apóstol Pablo nos está enseñando esto porque es algo que él mismo hizo, él mismo modeló. Nos encontramos en 2 Corintios que dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite, ese aguijón en la carne que él tenía. 3 veces le he rogado al Señor. Cristo Jesús siempre es un ejemplo de vida para todos nosotros. Y lo podemos ver ahí en todos los aspectos para nuestra vida. Aquí nos enseña lo indispensable que debe ser la oración, principalmente en tiempos de angustia. Siempre hay que encomendarse al dador de la vida, al único que conoce todas las cosas, el único que verdaderamente tiene el control. Nunca enfocarse en nosotros mismos o en aquello que nos rodea, sino intensificar nuestra oración, porque cuando un cristiano ora, está reconociendo que él no puede hacer absolutamente nada sin Dios. Y esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesús nos está dejando en estos pasajes. Dijo nuestro Señor: entre tanto que voy allí y oro. Y luego nos dice en el verso 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto nos enseña claramente que no es nada fácil lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y nos dice el Evangelio de Mateo: comenzó a entristecerse. Los sufrimientos de Cristo están iniciando en su primera etapa. Sí, y prestemos atención, porque estaremos viendo 10 etapas de los sufrimientos de Cristo de aquí en adelante. Y esto lo debemos de tener muy en cuenta, porque los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo comienzan precisamente aquí, en el huerto de Getsemaní. También conocido o conocida como la pasión de Cristo. Y todo lo hizo, amados hermanos, pensando en ti y en mí. Sí, porque es la única manera en que nosotros nos podemos acercar a Dios, a través de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo es a través de Él. Nadie va al Padre si no es a través de Él, de Cristo Jesús. La salvación viene a través de Cristo Jesús, quien nos reconcilia con el Padre. Y eso es lo que vemos a través de la palabra. Entonces todo esto lo hizo, y vemos que no es nada fácil. Todo lo hizo pensando en nosotros. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas añade, y prestemos atención, hablando del mismo tema, hablando del mismo momento. El doctor Lucas escribe en el capítulo 22,
de su Evangelio, verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por eso Mateo nos dice que comenzó a entristecerse. Jesús en su humanidad entró bajo mucha presión en ese momento. Dice que empezó y a angustiarse en gran manera, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero a pesar de eso, nunca dejó de orar. Nunca dejó de hablar con nuestro Padre Celestial, con Yahvé, con Dios. Nos dice Lucas, y estando en agonía, oraba más intensamente. Esto es una gran enseñanza, es un gran ejemplo para nuestras vidas. Sí, para ti y para mí, esto es lo que nos enseña Jesucristo en su palabra. Siempre es un ejemplo enorme a seguir. ¿Quieres ver al Señor obrar? Es lo que nos está enseñando. Si tú quieres ver al Señor obrar a tu favor en el tiempo de angustia, en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la agonía, en el tiempo en que más tristeza tienes, inclusive en el tiempo que estás a punto de morir, ora más intensamente. Platica con el Señor, cae de rodillas, habla con Él en el tiempo que más se necesite. Es en el tiempo que más humildad debemos tener e ir delante de Dios. Número 1, ora más intensamente. Número 2, con toda oración, ruego y con acción de gracias. Número 3, ora sin cesar. En todo momento. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesús en estos pasajes. Una enseñanza que dentro de su agonía nos demuestra que siendo quien es, el Dios encarnado, siendo Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos enseña cómo conducirnos delante de nuestro Padre. Y nos dice ahí en Mateo 26, 38, el verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. De acuerdo con el doctor Lucas, porque era doctor, su profesión era doctor, vemos que los pequeños vasos capilares y las glándulas sudoríparas se rompen y se mezclan produciendo el sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Por eso es que Lucas es el que lo detalla de esa manera, él viéndolo desde la medicina, diciendo, era tanta la presión que tenía nuestro Señor Jesucristo, que se abrieron los poros y se rompieron y sudaba gotas de sangre. Aquí vemos lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Desde el inicio de su sufrimiento, de su agonía, podemos ver que no fue nada fácil, que no fue nada agradable, porque vino a tomar nuestro lugar. Así que prestemos atención, hagamos conciencia que por eso es que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, el apóstol Juan escribe en 3:15, capítulo 3, verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después en el Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Consideremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hagamos conciencia de lo que está pasando. Su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La agonía de Cristo por los suyos. La pasión de Cristo por su iglesia, por su cuerpo. En poco tiempo Jesús bebería por completo la copa
que tiene como significado lo que es la ira de Dios en contra del pecado. Por eso le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan: velen conmigo, oren conmigo, intercedan conmigo, quédense conmigo. Qué importante. El verso 39 nos dice, de ahí de Mateo 26, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Wow. Por eso cada día se apasiona uno más y se enamora uno más de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hace por nosotros. Y la gran enseñanza que nos deja: se postró sobre su rostro orando. Qué importante, una vez más, es la oración, es el clamor a Dios, es ir delante de Él, es sumamente esencial. En el momento en que nuestro Señor, el Verbo encarnado, se encontraba muy triste y hasta la muerte, y que sus sudores eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra, se postró sobre su rostro y oró, se inclinó, se postró. Esto es lo que nos enseña Dios en su palabra. Y Cristo viene y lo modela a la perfección. El Dios hecho carne viene y lo modela a la perfección, lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, Esdras escribe en 2 de Crónicas 7:14, más o menos como 430 años antes de Cristo, y nos dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Obviamente Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, aunque estaba en la carne, no militaba según la carne. Él era perfecto, sin pecado. Orar es la base de todo. Se postró sobre su rostro en tierra, invocando el nombre de Dios. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Padre mío, le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Esta es la primera de 3 veces que nuestro Señor Jesucristo hace esta petición: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Como lo vimos anteriormente, la copa es con frecuencia en toda la palabra la ira divina contra el pecado, la ira de Dios. Y esto, entendámoslo, dice Isaías 53:10: con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Aquí nos lo está diciendo todo Isaías. La voluntad de Dios será prosperada en la mano de Jesucristo. Aún así, nos da otro ejemplo de vida a cada uno de los creyentes, a cada uno de sus hijos, que debemos entender la soberanía de Dios. A pesar de quién era Jesús, nos enseña a no ser altivos y arrogantes cuando nos dirigimos a Dios. Jesucristo se postra en rostro sobre su tierra, sobre la tierra, y clama al Señor, ora al Señor y le dice: si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hay humildad en Él y nos demuestra esto. En todo momento no lo ves exigiendo, en todo momento no lo ves decretando, no lo ves alzándole la voz y diciéndole: y no recibiré un no por respuesta.
sino todo lo contrario. Esto es un gran ejemplo para nosotros. Prestemos atención para no caer en esos clichés que hoy en día se nos enseñan, falsas enseñanzas. No sea como yo quiero, dice, sino como tú. Hágase tu voluntad. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha estado enseñando. En Mateo capítulo 6, verso 10, cuando nos está enseñando a orar, Él nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Es la manera en que Él nos está enseñando a orar. Mas no como yo quiero, sino como tú, siempre entendiendo que Él tiene el control, que Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen, que Él es Dios y nosotros sus siervos. Y nos debemos postrar humildemente, y como decía el apóstol Pablo: he rogado 3 veces, y la oración eficaz del justo puede mucho. Ir y orar y clamar y decirle al Señor: aquí estamos delante de ti, reconocemos quiénes somos nosotros y reconocemos quién eres tú. Eso es de lo que se trata, es decir, creo en ti, confío plenamente en ti. Es tener fe que como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que los míos. Eso es lo que nos dice Isaías. Y los pensamientos de Dios también son mejores que los míos. Por eso el apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta, primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Escucha, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esa es la confianza que tenemos en Él, que cuando vamos y nos arrodillamos delante de su presencia o clamamos a Él conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuándo? Cuando entendemos que Él tiene el control, que Él es Dios y que no es de lo que yo decrete y yo declare o el pensamiento positivo. Él es el que sabe, Él es el que traza los tiempos. Así que debemos decirle siempre: que se haga tu voluntad. Esto es lo que nuestro Señor nos está modelando aquí. La plena confianza y seguridad en Dios Padre. Él lo sabe todo y tiene siempre lo mejor para cada uno de sus hijos. Por eso es que nosotros podemos decir que todas las cosas ayudan a bien, todas, sí, aún hasta en el momento más adverso de nuestra vida, aún en la agonía, aún cuando estamos tristes hasta la muerte, o aún, como dice aquí nuestro Señor Jesucristo, aún bajo una presión fuerte, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y en Romanos 8, 31 y 32 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así es nuestro Dios. Por eso, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. No sea como yo quiero, sino como tú, dice Jesús. El Dios encarnado, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Versos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. Aquí está la enseñanza. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No han podido velar conmigo una hora? Así que no han podido orar conmigo una hora, les dice el Señor. Así que no han podido estar alertas conmigo una hora. Lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo, y les estaba diciendo aquí a Pedro, a Jacobo y a Juan, es: no dejen de orar. No dejen de orar.
No te canses de orar. En toda oración y ruego y súplica. Y con acción de gracias, no dejes de orar, de darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. No importa la situación, no dejes de orar. Lo que nuestro Señor Jesús nos está enseñando en este pasaje es que practiquemos el dominio propio, que nos mantengamos alertas y poniendo siempre nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe en Jesucristo, quien pagó el precio por nosotros. El apóstol Pedro escribe algo muy similar a lo que escribió Esdras en 2 de Crónicas. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Es algo muy similar, dice en su primera carta el apóstol Pedro, capítulo 5, versos 6 al 9. Primera de Pedro 5, 6 al 9. Humíllense pues, escucha, porque aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña también a nosotros cómo debemos de orar. Una vez más, fuera altivez, fuera el yo decreto, el yo declaro, el yo las puedo. No, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo, cuando Dios quiera, cuando sea su voluntad. Él los levantará, los exaltará, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, dice, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Vaya enseñanza. Esto mismo que escribe Pedro es precisamente porque lo vio modelado en Cristo Jesús. Y ellos después lo vinieron a modelar. Y ellos nos lo dejan escrito a través de la inspiración del Espíritu Santo. La bendita palabra de Dios, para que nosotros también modelemos esto que se nos está enseñando. Por eso hay que velar y orar, estar alertas y hablar con Dios en todo tiempo, con nuestro amado Padre, orar sin cesar, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Velen y oren, dice el Señor, para que no entren en tentación. Alertas, sensatos, prudentes, no dejen de orar. Y más cuando ves que lo adverso ha tocado a tu puerta. Porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De nuestro Señor dice, se postró sobre su rostro orando. ¿Qué estamos esperando nosotros? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¡Qué maravilla! El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice el Señor. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo lo sé. Sé que el espíritu está dispuesto y sé que la carne es débil. Cristo mismo conoce las debilidades humanas, pero como lo vimos hace rato, pero sin pecar. Por eso nos dice, resistan en la fe. Escribe nuestro Señor en su palabra, el Espíritu Santo enseñándonos en la palabra en 1 de Pedro, resistan en la fe. Cristo sabe que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil. Hebreos 4, 15 y 16 nos dice el escritor de Hebreo, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él lo sabe. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, mira al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Ora, vela.
Porque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Ora, acércate al Señor todos los días de tu vida. Acércate confiadamente, confía en Él, en su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero debemos creer, tener fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Versos 42 al 44. Dice su bendita palabra ahí en Mateo 26, 42 al 44. Otra vez fue, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dice que vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Prestemos atención. Otra vez fue y oró por segunda vez. Y regresa y los encuentra durmiendo. Estaban cargados de sueño sus ojos. Se estaban cayéndose de sueño. Y dice que se vuelve a ir, se va y vuelve a orar. Y por tercera vez lo hace, y por tercera vez dice que dijo las mismas palabras. ¿Cuáles? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Lo que Cristo quiere decir con pasar de mí esta copa es un tema que ha causado cierta controversia y discusión a través de algunos de los tiempos, principalmente de los tiempos pasados, digamos como de 1960 para acá, o a lo mejor hasta más atrás. Pero esperemos que el Espíritu Santo hoy nos diga de qué se trata. Primero, creo yo, y hay algunos hermanos también que así lo creen, inclusive teólogos, que es lo erróneo, que Cristo no está orando para salvarse de la muerte física, porque Él a eso vino, Él para eso nació. Él lo traía en mente, que eso era lo que Él venía a hacer, porque siempre estuvo dispuesto a dar su vida para salvación. Por eso vino. Dice la Escritura que a lo suyo vino. Y por ejemplo nosotros podemos ver en Marcos 10:45 uno de los ejemplos, como muchos, como cuando Él dice: tengo autoridad o tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Él sabía, a eso no le estaba sacando nuestro Señor. Prestemos atención. En Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él sabía que tenía que ir a la muerte. Y segundo, y creo firmemente que esto es a lo que se refiere cuando el Señor les dice: pasa de mí esta copa, es que lo que nuestro Señor está tratando de evitar es que por primera vez, a través de los siglos y de los siglos, por primera vez y por algunas horas, Él y el Padre o la Trinidad se iban a separar. Eso es lo que no quería sufrir nuestro Señor Jesucristo. En su humanidad, Él no quería verse abandonado por el Padre. Vaya enseñanza para nosotros. Nosotros siempre debemos anhelar estar apegados a nuestro Dios y nunca desear estar separados de Él. La separación de Dios es algo horrible. Te consume. Por primera vez, a través de los siglos y por única vez, Cristo sabía que iban a estar separados por unas cuantas horas. Siempre han permanecido unidos. Siempre verás a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo unidos. Siempre. Mateo 27, 45 al 46.
Jesús lo estaba vislumbrando. Esto lo veremos en el próximo capítulo. Y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, y esto era lo que él estaba viendo, y esta es la copa que él no quería beber. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entendamos esto, Jesús está cargando solo con el pecado del mundo, toda la ira de Dios, toda la ira divina de Dios cayendo sobre él en ese momento, por amor a ti, por amor a mí, pagando el pecado, el precio que tú y yo deberíamos de haber pagado. Hagamos conciencia, eso es lo que está ocurriendo. Por eso la separación y el clamor de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es lo que nuestro Señor quería evitar. Pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Pero una vez más nos deja esa enseñanza maravillosa como hijos de Dios. Y le dice, hágase tu voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Entonces sabemos que se entregó para sufrir la muerte física y la separación espiritual con Dios Padre. Todo con el fin de alcanzar la salvación para todo aquel que cree en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea nuestro Señor. El escritor de Hebreos capítulo 5 versos 7 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Aquí nos está hablando el escritor de Hebreos precisamente de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aunque era Dios, aunque era el verbo encarnado, aunque era Logos, por lo que padeció aprendió la obediencia. Bendito sea Dios, qué gran ejemplo para nosotros. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es lo que está pasando, lo que estamos viendo, cuando sus gotas eran como gotas de sangre que caían, sudor de sangre que caía sobre la tierra. Cuando Él mismo dice que está muy triste hasta la muerte, en la pasión de Cristo, en su agonía, su Padre lo fortaleció para que pudiera beber la copa asignada, para que Él pudiera tener esa fuerza de poder soportar el pecado de todos los que fueron antes de Él, los que fueron en su tiempo y de todos nosotros después de Él, cargando el pecado del mundo. El Padre lo fortaleció, Dios Padre le fortaleció para beber la copa de que por primera vez y única permanecerían separados. En Lucas 22:43 lo vemos, dice, y se le apareció un ángel del cielo cuando él estaba ahí en agonía para fortalecerle. Su oración fue escuchada porque aprendió la obediencia. Su oración fue escuchada a causa de su temor reverente. Vaya enseñanza. Gracias Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir ahí en su hogar, gracias Cristo, gracias por tu gracia, gracias por la salvación que nos has dado? Porque tomaste nuestro lugar y la ira de Dios cayó sobre ti para que yo pueda vivir delante de la presencia de Dios. Por eso no se te olvide, todo es a través de Cristo. Verso 45. Y es el último que estaremos viendo hoy aquí, en Mateo 26. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre
es entregado en manos de pecadores. Se llegó la hora, dice nuestro Señor. Descansen, porque como decimos nosotros aquí, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Llegó el tiempo de Dios, el tiempo de la salvación. Bendito su nombre. A lo suyo vino, siempre en obediencia a Dios Padre. Y esa ha sido la enseñanza que Él nos ha dejado aquí. La obediencia, dice Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vaya qué enseñanza, qué maravilla. Veamos qué más nos dice Jesucristo aquí mismo en Juan, pero unos 7 capítulos más adelante. Prestemos atención porque es sumamente importante lo que es la obediencia, principalmente para nosotros, amados hermanos. Como predicadores, escucha predicador, escucha pastor, escucha maestro, escucha evangelista, escucha lo que el Señor nos dice. Aquí nuestro mismo Señor Jesucristo, el Dios encarnado, insisto, nuestro Señor, en Juan 12, 49, 50, Juan capítulo 12, 49, 50, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. No es el yo siento, el yo creo, el yo pienso. Dice Jesús: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nosotros hemos recibido mandamiento por parte de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien el estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Su bendita palabra, el Padre nos ha dado mandamiento para que no hablemos lo que nosotros creemos o nosotros pensamos o nosotros sentimos. Si Él, siendo Jesucristo, el Dios encarnado, viene y nos enseña y nos dice la obediencia, y dice el verso 50 de Juan 12: y sé que su mandamiento es vida eterna. Sé que su mandamiento, sé que su bendita palabra es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vaya enseñanza. No hay nuevas revelaciones. Lo escrito, escrito está. Hablemos lo que el Padre nos ha dicho que hablemos. Vaya enseñanza. Y aunque era hijo, aunque era Dios, aprendió la obediencia, dice su palabra. Bendito sea Dios. Siempre en obediencia al Dios y Padre. Así que, amados hermanos, oremos y velemos como nos dice Cristo en su palabra, y seamos obedientes al Padre, reconociendo su soberanía. Esto es: hágase tu voluntad.